Hola a todos, paz y bien. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante que se titula La opción benedictina, una estrategia para los cristianos en una nación post-cristiana. Este es un libro muy interesante, como decimos, escrito por Ray Oliver, Rod Dreher, un periodista y autor estadounidense. Ha sido comentarista en numerosas radios y televisiones norteamericanas y ha escrito sobre religión, política, cine y cultura en medios como The Wall Street Journal y Los Angeles Times, entre otros. Crecido en una familia metodista, se convirtió al catolicismo en el 1993 para posteriormente adherirse en 2006 a la Iglesia Ortodoxa Oriental. La editorial Encuentro publicó este libro de la opción benedictina en 2018 y ahora últimamente, más recientemente, ha publicado también Vivir sin mentiras, otro libro del mismo autor, en el 2021. Pero ¿qué es lo que propone este autor? ¿Qué es lo que nos propone Rod Dreher con el libro de la opción benedictina? El autor sostiene que la cultura moderna es cada vez más secular y hostil hacia los valores cristianos tradicionales, lo que dificulta vivir una vida de fe auténtica dentro de la corriente principal de la sociedad, dentro de este sistema. Para responder a esto, propone que los cristianos adopten lo que él llama la opción benedictina, una estrategia inspirada en San Benito de Nursia, que fue el fundador del monasticismo occidental. Todo ocurrió, lo de San Benito, durante la caída del Imperio Romano, cuando San Benito huyó literalmente de Roma, porque vio que viviendo en Roma iba a caer impepinablemente en el pecado y creó comunidades monásticas retiradas de la sociedad para preservar la fe, la cultura y los valores cristianos. Y en un mundo como el actual, que sería semejante a aquel que vio el fin del Imperio Romano, según dice el autor, con la llegada de los bárbaros, el autor considera que es necesario actuar del mismo modo que lo hizo en su día San Benito de Nursia, al alejarse de Roma y dedicarse a, en palabras del filósofo Alasdair MacIntyre, la construcción de nuevas formas de comunidad dentro de las cuales pudiera continuar la vida moral, de tal modo que moralidad y civilidad sobrevivieran a las épocas de barbarie y oscuridad que se avecinaban allá durante la caída del Imperio Romano, que la asemeja a la caída que está sucediendo ahora en Occidente. Y aquí es donde me toca pediros que le deis un me gusta al vídeo y hagáis algún comentario que luego se os olvida. El autor propone vivir en comunidades intencionales, es decir, formar comunidades fuertes donde la fe sea el centro de la vida diaria y los miembros se apoyen mutuamente en torno a esa fe. Fomentar la educación cristiana, educar a los hijos en entornos donde se promuevan los valores cristianos, desarrollo espiritual, priorizando una vida de oración y disciplina espiritual como lo hacían los monjes benedictinos. Y resistir la cultura moderna, alejarse de los estilos de vida y valores promovidos por una sociedad que ya no respeta los principios cristianos, es decir, básicamente huir ahora mismo de la ideología woke. Dreher no aboga por un retiro total de la sociedad, sino por una especie de resistencia estratégica en la que los cristianos puedan florecer en sus propias comunidades mientras mantienen su fe frente a una cultura cambiante e incluso hostil. Bueno, sí es cierto que las propuestas de Rod Dreher en la opción benedictina se parecen, nos resuenan a ciertos movimientos y comunidades que ya existen en Europa y en Estados Unidos. Movimientos que reviven la vida monástica sin aislarse completamente del mundo. Por ejemplo, la comunidad de Taizé, en Francia, que ha creado un espacio ecuménico de oración y reflexión que atrae a miles de jóvenes anualmente, enfocándose en la espiritualidad y en la vida en común. También tenemos los samís y menonitas, aunque no siguen especialmente la idea esta de la opción benedictina, pero son comunidades protestantes en Estados Unidos y Canadá que viven en aislamiento parcial, con normas de vida basadas en la tradición y la religión. Los amís, por ejemplo, rechazan muchas de las innovaciones tecnológicas y mantienen un estilo de vida simple y comunitario.
Y luego también tenemos comunidades católicas tradicionales en Europa, que son conservadoras, que han adoptado estilos de vida más centrados en la fe, como los adeptos al rito latino tradicional, que es un movimiento tradicionalista dentro de la Iglesia Católica, que priorizan las liturgias antiguas y las formas de vida más separadas de las corrientes seculares, ¿no? Y luego, pues bueno, desde la publicación del libro han surgido comunidades que explícitamente se inspiran en la opción benedictina, principalmente en Estados Unidos, a veces organizadas alrededor de parroquias o escuelas. Pero, de todos modos, vemos que todas estas comunidades no están teniendo demasiado éxito en nuestros días, en el sentido de que no terminan de ser mínimamente aceptadas por nuestra sociedad. Nuestra sociedad, incluso la religiosa y cristiana. ¿Y por qué? ¿Por qué no están teniendo tanto éxito como tuvo San Benito de Nursia? ¿Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos? El heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. San Benito fundó sus monasterios en un contexto de profunda inestabilidad política, social y económica, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V. Durante este periodo, conocido como la Alta Edad Media, Europa vivía un tiempo de desorden e incertidumbre. Qué curioso, incertidumbre. Marcado por las invasiones bárbaras, la fragmentación del poder político y la crisis de las estructuras sociales y económicas tradicionales. Políticamente, el colapso del Imperio Romano dejó un vacío de autoridad. Diversos reinos germánicos, como los ostrógodos en Italia, intentaban establecerse, lo que generaba luchas internas en un ambiente caótico. Socialmente, la decadencia de las ciudades, la inseguridad y el debilitamiento de las instituciones romanas de gobierno, pues afectaron gravemente la vida diaria. El campo se volvió el centro de la vida económica y social, mientras que la población buscaba refugio en el campo y en la religión. Económicamente, la estructura agrícola predominaba, pero la crisis provocada por la caída del comercio y el colapso de las ciudades empobreció a muchas personas. Las villas rurales se transformaron en la principal unidad económica y la autosuficiencia era la clave. En este contexto, los monasterios fundados por San Benito se convirtieron en centros de refugio y estabilidad para las personas, para la sociedad de aquella época, donde los monjes no solo se dedicaban a la oración y el trabajo, sino que también preservaban el conocimiento clásico, la enseñanza y el desarrollo agrícola. Los monasterios benedictinos ofrecían una alternativa ordenada y disciplinada a la agitación externa de la sociedad, proporcionando refugio espiritual y material en una Europa fragmentada. Así que muchísimas personas buscaban refugio en los monasterios o en sus entornos. La regla de San Benito era una guía monástica orientada a organizar la vida comunitaria de los monjes bajo principios de oración, trabajo y disciplina. Se centraba en el equilibrio entre la vida espiritual y el trabajo manual, promoviendo la estabilidad y la obediencia dentro de la comunidad. Los monjes debían seguir un horario fijo de oraciones y lecturas sagradas, las lectio divinas, además de dedicarse a labores manuales para su sustento. El abad era la autoridad principal y se le debía obediencia total. La humildad, la pobreza y el silencio eran virtudes clave y todo se realizaba bajo el principio del lema maravilloso de ora et labora, reza y trabaja. Una regla que buscaba promover la armonía, el crecimiento espiritual y también la estabilidad y la seguridad personal de los monjes en un entorno disciplinado, comunitario y autosuficiente. Pues bien, ese momento aún no ha llegado para nuestra sociedad y para nuestro mundo occidental, desde mi punto de vista. Llegará, pero todavía no ha llegado. Aún tardará algún tiempo, quizás no mucho, a tenor de las noticias y los rumores que nos están llegando por todas partes, de conflictos y de guerras. Ahora tenemos una degeneración de las costumbres, eso sí, de las tradiciones, degeneración de la fe religiosa y de la moral, pues terribles. Quizás como nunca antes en la historia de la humanidad.
la apostasía avanza a lomos del materialismo, la ciencia y la tecnología, y todo parece inseguro, incierto y líquido. También hay una gran fragmentación del poder político y una gran crisis de las estructuras sociales y económicas tradicionales. Pero el sistema aún no ha colapsado. La gente aún confía en la política y en el sistema, en los gobernantes, en los estados, para su mantenimiento, para su sustento y supervivencia. Porque el sistema aún mantiene el pulso de forma artificial y la respiración asistida por la impresión de dinero fiat, sin fondo o sin respaldo de activos, pero el sistema está tocado de muerte y vamos a asistir pronto a su colapso. Quizás entonces, cuando se dé ese colapso que se va a dar, se den las condiciones, las tristes condiciones que se dieron en tiempos de San Benito de Nursia, y la gente acudan de nuevo en masa al amparo de la opción benedictina, al ora et labora de los monjes, buscando tanto su salvación espiritual como material, aunque no acudan los bárbaros. Y hasta aquí hemos llegado con este programa, que creo que es interesante. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Dejad vuestro comentario, porque es un tema que merece la pena, y no olvidéis suscribiros y dejar algún like, que siempre nos ayuda. Hasta el próximo programa a todos, si nos dejan, a todos paz y bien.